Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. ¿Qué tal? Buenos días. El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha salido del país y está de camino a España para recibir asilo político. Es la noticia que acabamos de conocer, lo ha anunciado la vicepresidenta de Venezuela y lo ha confirmado el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez. Sobre González Urrutia pesaba una orden de detención por no haberse presentado ante la Fiscalía venezolana, que le acusa de varios delitos después de asegurar que es el ganador de las elecciones en las que Nicolás Maduro se ha proclamado vencedor sin que todavía haya presentado las actas electorales. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días. Buenos días. Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. Ha escrito Álvarez en sus redes sociales confirmando lo que Delcy Rodríguez había comunicado minutos antes, el salvoconducto al opositor a Maduro para salir de Venezuela. La vicepresidenta del país asegura que su gobierno y el de España han mantenido los contactos pertinentes para que González pueda salir. Según cuenta el periódico El País, la operación diplomática lleva en marcha 2 semanas y de hecho este mismo sábado ya había un avión militar esperando en República Dominicana para trasladar al opositor lo antes posible a Madrid. Álvarez ha aclarado que no han negociado con Maduro la salida del opositor y ha insistido en que España no reconocerá su supuesta victoria mientras no entregue las actas electorales del pasado mes de julio. Esto es lo último de una noche en la que Pedro Almodóvar ha hecho historia en Venecia. The Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar. En este momento estoy felicísimo. No pensaba ni soñaba con el León de Oro, pero una vez que lo tienes, te vuelves adicto al premio. Entonces es como que a partir de ahora no podría vivir sin este león. El director español ha conseguido el León de Oro por La habitación de al lado. Almodóvar se convierte así en el segundo cineasta español en conseguir el premio más importante del Festival de Venecia, después de Luis Buñuel, hace ya más de medio siglo. Desde allí nos lo ha contado esta noche la jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes. Noche histórica y emocionante para el cine español, que ha visto como Pedro Almodóvar ganaba el León de Oro por La habitación de al lado, su primera película en inglés, pero insistía, eminentemente española. Una historia de amistad femenina y una defensa de la muerte digna. El ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. Siempre incisivo el director manchego, que estaba muy emocionado por un premio de madurez, que reconoce el riesgo que ha tomado en este drama contenido protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore. Creo que en un momento de caos y de oscuridad, por llamarlo de un modo eufemístico, o sea, porque tenemos problemas muy serios. Los seres humanos, aquí hablo de uno que es la eutanasia, pero hay muchos más. Es una película que habla de empatía en un mundo lleno de odio, y es que el palmarés ha querido reivindicar cómo el cine nos recuerda que otro mundo es posible. En ese sentido está el segundo premio de esta noche, que ha sido para la italiana Vermiglio, y el de mejor dirección para Brady Corbett por The Brutalist, una epopeya contra el sueño americano. They deserve the world. Without borders, something boundless, clamaba el director contra los pasaportes. La mejor actriz ha sido Nicole Kidman, ausente en el último momento tras el repentino fallecimiento de su madre. Y el mejor actor, el francés Vincent Landon, por una película que explica el auge de la extrema derecha en su país. Un palmarés que en España siempre recordaremos y que puede poner a Almodóvar en la carrera por el Oscar. Gracias, Pepa. Hoy además seguimos muy pendientes del tiempo después de que las fuertes lluvias de este fin de semana hayan provocado la muerte de una mujer en Badalona, cuyo coche fue arrastrado al mar. Para hoy, especial precaución en Baleares y en Cataluña, donde hasta las 2 de la tarde van a estar en aviso naranja por tormentas. En el resto del país va a predominar el sol. Meteorólogo de la SER, Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Hasta el final de la tarde la lluvia afectará al Mediterráneo, no de manera continuada. También tendremos ratos de sol y con tormentas, sobre todo entre Murcia y Alicante, y especial atención en Baleares y en Cataluña, sobre todo en puntos costeros o de montaña que miran hacia el mar. Es aquí donde se pueden producir de nuevo acumulaciones muy significativas de agua y en poco tiempo, de manera que de nuevo mucha precaución en bajos fácilmente inundables, así como cerca de cursos de agua, por pequeños que sean. En los Pirineos también tendremos algunas tormentas que podrán descargar con intensidad, pero con menos persistencia. Y en la mayor parte del país, día soleado, también algunas nubes, pero sobre todo sol y temperaturas un poco más altas que ayer.
Y en el mundo del deporte, para terminar esta portada, este domingo la vigente campeona de Europa juega su segundo partido de la Nations League. Después del empate contra Serbia, la selección española se enfrenta a Suiza a las 9:15 de la noche en un partido en el que se está hablando mucho de las condiciones en las que se encuentra el césped. Javier Herráez, buenos días. Muy buenos días. En un campo en pésimas condiciones, un césped que no reúne un partido de UEFA para España y para Suiza, pero la UEFA lo permite y aquí se va a jugar en el campo del Servet. Hay un hongo y por eso el césped está en malas condiciones. Este partido entre Suiza y España, se lo dijo ayer Luis de la Fuente, que el césped no reunía los requisitos mínimos para un partido de fútbol. Ojalá que nadie se lesione. Podría jugar Rodri, creo que todo el partido no, podría jugar 30 minutos. Y arriba, la baja de Dani Olmo, en principio lo va a cubrir Pedri. Falta saber quién va a ser el delantero centro, podría ser Joselu. Lo que sí es seguro es que las balas de España, tanto Lamine Yamal como Nico Williams, serán titulares frente a la selección de Suiza. Pues así empieza este Matinal SER con David Nieto y Carlos Ródenas en la técnica y Pilar Díaz de Aguilar en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Pedro Sánchez capeó ayer el temporal interno abierto en su partido con algunos líderes regionales por el asunto de la financiación singular para Cataluña. En el Comité Federal celebrado este sábado, el presidente del Gobierno y líder de los socialistas ha lanzado un mensaje de unidad, garantizando más recursos para las comunidades, aunque sin dar más detalles sobre el acuerdo alcanzado con Esquerra en Cataluña, que ha permitido que Salvador Illa sea nuevo presidente. Sin mencionar las discrepancias internas, Sánchez ha puesto el foco en las diferencias con el Partido Popular a la hora de hacer política. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Sánchez cerró ayer el Comité Federal con un llamamiento a los suyos, a la unidad y a la lealtad. El Gobierno necesita un partido fuerte que vaya 2 pasos por delante. Eso dijo a puerta cerrada y en su discurso en abierto avisó de que el debate sobre la financiación no es entre territorios, sino entre modelos. ¿Qué mayor insolidaridad que el hecho de que haya gobiernos autonómicos de la derecha que, según llega el dinero del Estado, lo derivan con sus regalos fiscales al bolsillo de los de arriba? Sánchez desvió el foco al PP tras semanas de críticas internas en su partido por el acuerdo con Esquerra Republicana. Ayer trató de tranquilizar a sus varones garantizando más financiación, singularidades o gravámenes a las comunidades que lo necesiten, pero sobre todo quiso dejar claro que va a seguir gobernando con o sin ayuda, incluso de sus socios parlamentarios, para desplegar su agenda de reformas. Vamos a avanzar con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Deja ya a Sánchez encarrilado además el Congreso Federal de noviembre tras confirmar que se presentará a la reelección. En ese Congreso Federal de finales de noviembre las miradas también van a estar puestas en los varones socialistas por los posibles cambios que pueda haber al frente de las territoriales. Este sábado, como se esperaba, los más críticos han sido el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, y el líder en Aragón, Javier Lambán, que de puertas para afuera han calificado este pacto fiscal de inconstitucional y poco solidario, aunque según fuentes, de puertas para adentro estas críticas han sido en general más suaves. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Era la oportunidad de los dirigentes socialistas para mostrar sus dudas y su preocupación sobre el pacto del PSC con Esquerra y se esperaba una reunión algo bronca, pero según varias fuentes presentes, el debate ha sido constructivo y en un tono menos agitado que el de estas últimas semanas. Como es habitual, se han escuchado las críticas de Paje. Se trata de que la política nacional no venga impuesta por ninguna comunidad, tampoco por Cataluña. También de Lambán. Esto de entrada es inconstitucional. Está justamente en las antípodas de lo que nosotros hemos defendido siempre. Y la opinión de otros líderes socialistas, pero en un tono suave y respetuoso, incidiendo en la importancia de la justicia social y la corresponsabilidad fiscal. Salvador Illa, en su primer Comité Federal como presidente, ha defendido el acuerdo que ha permitido su investidura. Según fuentes presentes en la reunión, Illa ha asegurado que la solidaridad no está en duda. Un cónclave en general con menos malestar interno del que se preveía y con la sensación de que, aunque queda mucho por debatir, las críticas han quedado amainadas. Una balsa, según un dirigente socialista. Una rebaja de tono que en el Partido Popular han achacado a la cercanía de ese Congreso Federal. Los populares han seguido con su cruzada habitual acusando a Sánchez de querer sembrar desigualdad, privilegios y división entre los españoles y sin aportar todavía alguna propuesta alternativa de financiación han hablado de cuponazo catalán. Sonia Palomino. En el PP ven el acuerdo del PSOE con Esquerra como algo indecente. Son las palabras que ha utilizado la secretaria general Cuca Gamarra, que ha acusado a Pedro Sánchez de dar un golpe a la cohesión y la igualdad de los territorios y ha puesto como ejemplo a Soria, donde ha estado este sábado. Estamos hablando de unos estímulos fiscales
que si hablamos de Soria son 7 millones de euros. Y se quieren equiparar con más de 13.000 millones de euros de cesiones con forma de cuponazo independentista a Cataluña. Para Gamarra, Sánchez está subastando el Estado. Pedro Sánchez continúa con la subasta a plazos del Estado en función de sus necesidades, porque él solo busca supervivencia política. Y ha dedicado tiempo incluso para las cuestiones internas de los socialistas. Dice que en Ferraz carecen de crítica interna, refiriéndose al comité de este sábado. Es un congreso para eliminar cualquier resquicio de crítica. Si todavía no tienen eslogan, les ofrecemos uno: el silencio de los corderos. No han convocado un congreso, ha dicho Gamarra, sino el funeral del socialismo antes de mutar definitivamente en el sanchismo. Con todo esto, Sánchez llega hoy a China, acompañado por empresarios españoles, para reunirse esta próxima semana con el presidente Xi Jinping y hablar de temas comerciales. Almudena Lopesino. La visita de Pedro Sánchez coincide con la tensión que existe entre China y la Unión Europea por la imposición de Bruselas de aranceles a las principales empresas chinas que comercializan coches eléctricos. Pekín respondió abriendo una investigación a las importaciones de cerdo, de brandy y de lácteos, que son los productos estrella de países como España, Francia e Italia, que precisamente votaron a favor de esos aranceles el pasado mes de junio. Con el presidente del Gobierno viajan empresarios españoles, que no ha detallado Moncloa, para participar en un gran foro que no se celebraba en Pekín desde el año 2015. El presidente del Gobierno viaja al país asiático después de inaugurar la semana pasada el inicio del curso político con una gira por África para tratar otro de los grandes asuntos que están marcando y van a marcar los próximos meses de legislatura: la cuestión migratoria y la presión que se vive en zonas como Canarias o Ceuta. En el continente africano, Sánchez puso sobre la mesa como solución la migración circular, algo que ya se está haciendo en algunas zonas de nuestro país y que requiere de más controles para que no se den situaciones como las que nos trae Adrián del Pozo. Más de 20.000 migrantes se han acogido este año a este sistema, que consiste básicamente en formar a migrantes en origen, traerlos a trabajar a España durante unos meses y que después vuelvan a su país. Sindicatos y ONGs andaluzas, aunque advierten de que la migración circular podría ser una buena idea, advierten de los riesgos de explotación laboral que podría traer consigo casos como este. ¿Qué tienes? ¿Por qué mientes? No tienes nada. Levanta al otro. No mientas. No mientas que no tienes nada. En el que una empresaria acusa de mentir a una migrante marroquí que se torció la rodilla en su campo cogiendo fresas y a la que obliga a decir también quién la asesora. Que me diga la verdad, si me dice la verdad, la debo, si no, se va mañana. O el caso de este otro empresario. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué andáis diciendo ustedes? ¿Que hay problemas en la finca y hay de esto? Pues estáis en Marruecos todas, ¿eh? Fuera todas, a Marruecos. Son audios facilitados por jornaleras de Huelva en lucha. Ana Pinto, su portavoz, y explica que ya desde el origen los empresarios seleccionan muy bien a quién quieren contratar. Que sean mujeres, que sean de zonas rurales, la mayoría no sabe leer ni escribir, y que tengan hijos a su cargo. Eres más dócil, eres más vulnerable y te pueden explotar más fácilmente. Una situación de vulnerabilidad de la que se aprovechan algunos empresarios en casos como estos. Es una auténtica vergüenza que se nos hayan muerto compañeras con cáncer sin ni siquiera se le haya gestionado su prestación por enfermedad común, o alguien dice que está mal, se encuentra mal o tiene un accidente laboral y la mandan para Marruecos. Los sindicatos piden, para evitar estos abusos, más controles y más transparencia. Pamplona no va a dar más licencias para apartamentos turísticos en el casco viejo de la ciudad. Es la medida que han anunciado los 3 partidos que conviven en el ayuntamiento y con la que Pamplona se une a Barcelona, Madrid o Valencia. Actualmente hay 186 pisos para este uso allí. Radio Pamplona, Laura Tella. Los 3 grupos que conforman el equipo de gobierno municipal, EH Bildu, Geroa y Contigo Zurekin, con el apoyo del Partido Socialista en Navarra, han acordado paralizar las licencias de apartamentos turísticos en el casco viejo de Pamplona, una medida que se llevará el próximo lunes a la Junta de Gobierno local y que responde a 2 razones. José Baurrea es el concejal de urbanismo en el consistorio pamplonés. La apuesta de esta ciudad por el turismo sostenible y, por lo tanto, porque una actividad como esta se desplace y se desarrolle también en otros ámbitos de la ciudad, y porque queremos preservar el casco antiguo como un espacio que responda a ese modelo de barrio, un modelo fundamentalmente residencial. Esta modificación urbanística, remarcan desde el ayuntamiento, no afectará a otro tipo de alojamientos turísticos como hoteles, hostales, pensiones y albergues. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Oye, ¿esos 2 coches son iguales o es que veo doble? No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el Plan Moves. Ahora puedes duplicar el Plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 78.999. Serie 32. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. Macron dimisión ha sido uno de los cánticos más repetidos durante este sábado en las calles de más de 150 localidades francesas. Allí decenas de miles de personas, convocadas por la izquierda y los sindicatos, han salido para protestar por la decisión de Emmanuel Macron de elegir al conservador Michel Barnier como nuevo primer ministro del país, pese a la victoria del Frente Popular de Izquierdas. Un Barnier que ya ha puesto a funcionar la maquinaria para conformar su nuevo equipo de gobierno. París, Lucía Riera. Sin hacer milagros, pero sí avanzando, Michel Barnier se ha puesto manos a la obra con su primer desplazamiento oficial. Ha sido a un hospital donde se ha referido a la grave situación que atraviesa el país. Estoy bajo la supervisión de todos los franceses, ha dicho, respondiendo al presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, que le ha recordado que la ultraderecha le tendrá vigilado. Mientras sigue consultando a diferentes figuras políticas para conformar su equipo. Esta mañana recibirá a su predecesor Édouard Philippe y otros políticos de derecha. El gobierno empieza a echar a andar bajo la sombra de la censura de la izquierda, que salía masivamente a la calle este sábado. 110.000 manifestantes, según Interior, 300.000 según los organizadores, se unieron ayer a las concentraciones por toda Francia para denunciar un robo de sus votos, un golpe de fuerza de Macron, a quien acusan de traición por ignorar el resultado de las urnas y reposar el gobierno en los brazos de la ultraderecha. El pueblo es quien tiene la fuerza en este país, advertía el líder de la Francia insumisa en la marcha más importante en París. En un recorrido desde la Plaza de la Bastilla hasta Nación, colectivos estudiantiles, sindicatos y partidos de izquierda se unieron bajo una proclama: censura, moción y destitución. Para esto último están recogiendo firmas. Es difícil constitucionalmente obtener, pero simbólicamente es importante. Los organizadores dicen que esto es solo el principio. Este ha sido el sonido esta noche, un sábado más en las calles de Tel Aviv, donde unas 500.000 personas le han pedido a Netanyahu que llegue a un acuerdo para liberar a los rehenes que todavía permanecen secuestrados en la Franja de Gaza. Además, otras 250.000 han protestado en otros puntos del país, según Al Jazeera. Esta madrugada, un alto funcionario de la Casa Blanca ha asegurado que siguen buscando información sobre el asesinato esta semana de una activista turco-estadounidense a la que la policía israelí disparó en la cabeza durante una protesta en Cisjordania. Pilar Díaz de Aguilar. Más de 700.000 personas en total, una de las protestas más multitudinarias, según la prensa local, han salido a las calles de todo el país para pedirle a Netanyahu un fin de semana más que llegue a un acuerdo de alto el fuego para liberar a los rehenes en manos de Hamás. La mayor concentración ha sido en Tel Aviv, con más de 500.000 de manifestantes. En Jerusalén también ha habido protestas frente a la residencia del primer ministro hebreo para reclamar el fin de la guerra y la caída del ejecutivo de Netanyahu. Esta es la situación en Israel, mientras sobre el terreno, en la Franja de Gaza, las últimas 24 horas dejan una treintena de muertos en los campos de refugiados de Burej y Nuseirat, entre ellos al menos 3 niños. Y en Estados Unidos se cuentan ya las horas para el cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump de este próximo martes. Este sábado, el equipo de la candidata demócrata ha publicado una serie de discursos de Trump hablando del aborto, en el que dice cosas como que está orgulloso de ser el presidente más provida en la historia de Estados Unidos. Esto después de que el expresidente y candidato republicano haya empezado a rebajar el tono en este aspecto a medida que se van acercando las elecciones de noviembre. Javier Díaz.
Han sido 3 anuncios que llegan en un momento en el que Trump mantiene una posición ambigua. En el primero de ellos, el equipo demócrata recopila discursos de Trump mostrándose orgulloso por la derogación del aborto que su partido llevó a cabo en 2022, año en el que Trump se autoproclamó como el presidente más provida de la historia. Los otros 2 anuncios... Hi, I'm Latoya Beasley. I am a guest of Dr. Jill Biden and I am attending the State of the Union. Presentan testimonios de mujeres estadounidenses y de cómo las restricciones impuestas desde que Trump llegó a la Casa Blanca les han impedido acceder a tratamientos de fertilidad. Harris ha dicho en su última entrevista en televisión que nadie está seguro, ni en Nueva York ni en California, si sigue existiendo una prohibición nacional del aborto. $370 millones ha invertido el Partido Demócrata para emitir los anuncios las semanas previas a las elecciones. Se suman así a los otros anuncios de campaña centrados en la sanidad y la violencia con armas de fuego. A esta hora, además, estamos pendientes de un tiroteo que se ha producido esta noche en el estado de Kentucky. Allí un hombre ha abierto fuego en una autopista contra varios vehículos y, según están contando medios estadounidenses, habría al menos 7 heridos. De vuelta a Venezuela esta madrugada, la líder opositora, María Corina Machado, ha pedido al panorama internacional a través de un comunicado en la red social X que le ayuden para emitir unos salvoconductos para que los 6 opositores que se encuentran en la Embajada de Argentina en Caracas, rodeados por las autoridades venezolanas, puedan salir del país. Manuel Reyes. Son 6 colaboradores del núcleo más cercano de María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana. Llevan refugiados en la delegación argentina en Caracas desde marzo y hasta ahora el gobierno de Maduro les había dejado tranquilos. Maduro, en agosto, ya expulsó a los diplomáticos argentinos en medio de un enfrentamiento con Milei. En ese momento, Brasil asumió la tarea de mantener la representación y Venezuela respetó la embajada. Sin embargo, tras unas palabras de Lula en las que califica el comportamiento del presidente chavista de decepcionante y le pide de nuevo demostrar su victoria, Maduro ha retirado el permiso a Brasil. Ahí ven ustedes, en medio de la sombra. Los opositores allí encerrados denuncian que las patrullas policiales asedian el lugar, que se han cerrado los accesos y se ha cortado la luz. Y hoy se cumplen 2 años de la muerte de Isabel II. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Así lo anunciaba la BBC, que minutos antes cambiaba su logotipo a negro y se ponía en marcha la llamada Operación Puente de Londres. Atrás quedaban 7 décadas de un reinado histórico y Carlos III, con 73 años, accedía al trono británico. 2 años después, el reinado de Carlos III ha estado marcado por un cáncer que le ha tenido apartado durante buena parte de este periodo, al igual que le ha ocurrido a la princesa de Gales, a Kate Middleton, en el que ha sido uno de los asuntos que más han acaparado la opinión pública británica. De vuelta a España, continúa en estado muy grave la mujer que este viernes fue apuñalada por su marido de 84 años en Vitoria. El hombre se encuentra ya en prisión y este sábado ha tenido lugar una concentración en la ciudad para condenar la agresión machista. Vitoria, David Yurre. La repulsa de Vitoria por ese intento de asesinato en forma de concentración convocada por el ayuntamiento y encabezada por una pancarta en la que se podía leer Vitoria-Gasteiz contra las agresiones machistas. Miren Elgarresta, directora de Macundema, y de Echevarría, alcaldesa. Por eso es tan importante que estemos hoy aquí haciendo una respuesta pública y como sociedad para decir basta a la violencia machista. Es una realidad horrorosa y me cuesta pensar que haya partidos políticos y haya personas que todavía nieguen o quieran invisibilizar la violencia machista. La víctima, una mujer de 76 años, sigue ingresada en la UCI. Su pareja de 84 años le asestó 3 cuchilladas en la madrugada del pasado viernes. Su estado sigue siendo muy grave. Septiembre es el mes de la sensibilización del cáncer infantil. Muchos de ustedes habrán leído de pequeños o le habrán leído a sus hijos, hermanos, primos, las historias de Teo. El niño pelirrojo, vestido con un peto naranja sobre un jersey de rayas azules y blancas, que nos ha llevado a la escuela, a la granja, al circo, en barco o en avión, a conocer a sus abuelos o a sus amigos. Teo nació hace 47 años en Barcelona por un grupo de ilustradoras llamado Violeta de Nou. Desde entonces se han hecho más de 150 cuentos que han sido traducidos a más de 15 idiomas y que han acompañado en el crecimiento y en el aprendizaje a los más pequeños. Con esta premisa nació Teo descubre el cáncer. Tenemos unas asociaciones de padres y madres con niños y niñas con cáncer y hablando con ellas lo que nos cuentan es que hablar del cáncer es hablar de algo que da muchísimo miedo,
Imagínate hablar de cáncer de los niños y de las niñas. Piensa que además se diagnostican 1.500 casos de cáncer cada año en nuestro país. Es la primera causa de muerte por enfermedad en niños mayores de 1 año. Por eso se les ocurrió crear un libro que pudiese explicar el cáncer infantil de una manera tranquila y cercana, como nos explica Alba Guzmán, codirectora de la agencia Rosa Parks, que es quien ha liderado el proyecto. Teo es ese personaje que une generaciones y que muchos padres y madres pues, de 30, 40 años seguramente lo leyeron. Sus padres y sus madres lo leyeron cuando ellos eran pequeños. Entonces pensamos que sería un personaje ideal. Pero en este caso el protagonista no es solo Teo, que es quien va a enseñarnos algunos conceptos, sino también su hermano pequeño Pablo, que es quien tiene la enfermedad. Y entonces la historia transcurre, pues si Pablo se encuentra mal, pues acuden a los médicos le hacen este diagnóstico, entonces se ve lo que es una consulta, se ve lo que es un diagnóstico, se ve lo que es un hospital. Es donde los padres y las madres con los nenes pues pueden decir, mira, ves, esa es la consulta del médico. Y el hospital también es un sitio amable. Todos estos conceptos quedan recogidos en cada una de las viñetas. En el cuento se entremezcla el lenguaje sencillo propio de los libros infantiles, con por ejemplo Teo explicándole a Pablo a través de un dibujo de un marciano que tiene unas células que se han vuelto malas, con otras palabras como tumor o planta oncológica pediátrica. Para ello han trabajado tanto con las expertas de las asociaciones de pacientes y en semántica aplicada a niños y a niñas, como con profesionales del Hospital Sant Joan de Déu y de la Vall d'Hebron. Que nos ha ayudado muchísimo pues, a acotar lo que sería qué tipo de tumores principales, cuál sería la sintomatología. Y es que, como apunta, la comunicación de esta enfermedad es fundamental tanto en adultos como en menores. Es un gran agujero que tenemos la comunicación médico-paciente en general. Bueno, hicimos un estudio de mercado el año pasado para ver si las personas que viven en España entienden bien según qué temas. No entienden tampoco su médico, el diagnóstico, no entienden el tratamiento. Cuando su médico les explica cosas, no las entienden. Una historia, esta de Teo descubre el cáncer, que termina con Pablo de vuelta en el colegio para hacer una fiesta solidaria y recaudar así dinero para la investigación del cáncer infantil. Este domingo, a partir de las 6 de la tarde, hay Carrusel. Juega la selección. Mira la media luna, le pega la min, qué buena va. Desde Ginebra, segundo partido de la fase de Liga de la Nations League. Suiza, España. Y además... vienen como hienas oliendo la sangre. Mira, ahí van a coger Prado y se abrirán demasiado. Vamos a tomar tiempo ahí. Última etapa de la Vuelta a España. Contrarreloj individual por las calles de Madrid. Desde Misano, carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP. Y también una nueva jornada de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. El espectáculo en la SER. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER. Dejando a un lado a la selección española y a la espera de ver si conseguimos llegar a las 40 medallas en este último día de los Juegos Paralímpicos de París, hoy termina en Madrid la Vuelta a España. Gonzalo Carbajo, buenos días. Muy buenos días. En ciclismo, hoy última etapa de la Vuelta y ahí está nuestro compañero Borja Cuadrado cubriéndola desde el primer día. Muy buenos días, Borja. Buenos días. Hoy va a finalizar la Vuelta a España 2024, la que va a coronar, salvo sorpresa mayúscula, al esloveno Primo Roglic como campeón por cuarta ocasión. La última etapa va a ser una crono de 25 kilómetros en la que todavía faltan por resolver el resto de plazas en el podio. De momento, segundo el australiano Ben O'Connor, que tiene 9 segundos de ventaja sobre Enric Mas. Los ciclistas irán saliendo desde las 4:30 hasta las 7:04 de la tarde, cuando el esloveno Roglic sea el último en tomar la salida. Y aunque haya parón, el fútbol de clubes no para, continúa la segunda división. El Granada y el Deportivo de La Coruña empataron a 1, el Burgos ganó en el Alcoraz al Huesca 0-1, Málaga y Córdoba han empatado a 0, pero el plato fuerte del día llegó con el derbi asturiano. El Sporting de Gijón se lo llevó ante su público 3-1 y es la primera victoria de los de Rubén Alves. Un Rubén Alves que se mojó sobre la polémica del partido. Yo le pedí expulsión porque entendía que era una zancadilla por detrás. Me explica el cuarto que si no es un agarrón que intente ir al balón. Yo creo que ya ha perdido la posición completamente, pero bueno, no tendremos que lamentarnos si ha sido acertado o no, porque al final hemos conseguido ganar. El gol de la sentencia lo marcó Cote y se le pudo ver visiblemente emocionado después de su tanto, del que decía que es el mejor y más especial de su carrera. Bueno, pues para mí, como gijonés, sportinguista y asturiano, esto es lo máximo que me dio el fútbol, la verdad. Es el mejor gol que metí nunca, porque es
muy especial y delante de mi gente, delante de mi ciudad, mucho orgullo y espero que sigamos en esta línea. Además, en MotoGP, Jorge Martín hizo la pole en el Gran Premio de Misano, en San Marino, y hoy a las 2 es la carrera en la que el propio Jorge saldrá cuarto y Marc Márquez, tras la victoria de la semana pasada, han ido peor las cosas esta vez y saldrá desde la 9ª posición. Y hoy nos vamos con Ana Mena. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. La cantante malagueña que ha abarrotado esta noche la Plaza Mayor de Valladolid ante más de 20.000 personas. Se quedan con la hora extra, con Raquel García. La información vuelve en media hora en A Vivir, con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser. Javier Liébana.